Considero que todo esto viene a través de una situación histórica que tiene nuestro país, tanto político como social. Como por ejemplo, tengo conocimientos, ¿verdad?, de que eh, desde que se ha venido la conquista de los españoles, desde la emancipación de 1981, ¿verdad? Que eso ha venido a causar ciertas, em, como dijera yo, causas o problemas, ¿verdad? Porque ha habido una marginación, tanto para los pobres, tanto para las personas indígenas como las personas no indígenas, ¿verdad? Entonces, eso ha hecho que ha habido un estigma colonial, ¿verdad? De las relaciones tanto económicas, culturales, religiosas, si le podemos llamar también, ¿verdad? Sociales, étnicas, sobre todo va como dirigido, más históricamente va dirigido hacia hacia el indígena, ¿verdad? Que no ha sido, eh, no ha sido tomado en cuenta, sino ha habido mucha marginación. Por eso considero que desde ahí viene la inconformidad, ¿verdad? De todos los sectores, donde consideramos que Guatemala no ha tenido una democracia históricamente, no la ha tenido. Bueno, realmente en lo personal, para mí es discriminatorio, ¿verdad? Porque pienso que en estos casos quienes participaron ha sido tanto la parte del ejército Ujú. como grupos que se conformaron, grupos guerrilleros, ¿verdad? Entonces ambos, entre esos dos grupos, armaron ese conflicto, esa guerra fría que nos dice. Fueron muy discriminativos porque agarraron sectores vulnerables en nuestro país. Nosotros que vivimos aquí en la capital, en cierta forma, no lo vimos, pero se escuchaba que habían arrasado pueblos, que habían secuestrado, que habían masacres, que habían, bueno, una serie de situaciones difíciles. Siempre las escuchamos, pero nunca, la verdad es que nunca nos dice políticamente que siempre aquí ha gobernado el ejército. Entonces fue algo así como que el ejército tomó las riendas, el ejército quiso hacer de las suyas, ¿verdad? Y el otro grupo también. En sí, en lo personal, es una posición de que uno considera cómo hubo grupos así que realmente llegaron a hacerle daño a aquellos grupos vulnerables, a los pobres, a los indígenas, que fueron los más afectados en esa guerra. Entonces, para mí, mi posición es discriminativa y realmente tener un concepto negativo, ¿verdad? Porque cómo los puede uno aceptar sabiendo que le hicieron mucho daño a muchas personas. Entonces, para mí, eh, no, creo que la guerrilla también fue un grupo de los que se organizó para hacerle daño A al pueblo de Guatemala. Ok. Así. No, para mí los acuerdos de paz fue una farsa. Realmente los acuerdos de paz al final no se cumplieron en su totalidad. Otro de los casos fue el conflicto agrario, que eso desde que yo tengo noción del tiempo, me recuerdo que cuando yo era estudiante de maestra, hablábamos del conflicto agrario, se hablaba de que se iba a mejorar, se hicieron tratados y todo, y este es el día de hoy, que el conflicto agrario jamás en Guatemala lo han tratado, jamás lo han trabajado, jamás lo han Otro de los conflictos en la economía, ¿verdad? Y los acuerdos, el resarcimiento, ¿verdad? Que no se cumplió. Y si nos ponemos a revisar los acuerdos de paz,
Es un porcentaje mínimo lo que se cumplió, no se cumplió al 100%. Sigue la desigualdad social, sigue la economía, la exclusión política para todos, y en la cultura también, los derechos humanos, los pueblos indígenas siguen sufriendo porque siguen siendo marginados, ¿verdad? Vamos a llegar a la situación política, social, religiosa, cultural, económica, que Guatemala hasta el momento, hasta el día de hoy, no ha superado esta situación. De hecho, sí lo hay. Habían 200.000 muertos, había gente que habían desaparecidos, como unos 45.000 explicaban, ¿verdad? En los acuerdos de paz, unos 100.000 desplazados, tierras arrasadas, indígenas que tuvieron que irse pues del país y la gente tuvo que regresar. Ahora en nuestro tiempo estamos escuchando, ¿verdad?, de que en la corte están sentenciando militares que hicieron casos donde hubo violación de los derechos de los pueblos indígenas, y hasta ahora los están acusando, hasta ahora los están juzgando, hasta ahorita están tratando de sentenciarlos. Hemos visto, ¿verdad?, en lugares como, por lo menos podría hablar la parte de Alta Verapaz, Baja Verapaz, donde se veía en una oportunidad, en unos 2 años atrás o 3, donde llevaban una cantidad de, de cajas mortuorias donde habían encontrado, donde estuvieron las masacres, sacaron a sus seres queridos, los llevaron a enterrar. Toda la gente sigue sufriendo. A veces se escucha, ¿verdad?, cuando dice la gente indígena, sí, en los años que vivimos, el conflicto armado. Eso es un seguimiento, porque la gente no ha olvidado todo lo que sufrió, sus seres desaparecidos, las masacres. Hay gente que vive y que sufrió masacres, que vivieron violaciones. Tal vez no aún ya tal vez no están siendo perseguidos por la guerrilla, por el ejército, pero psicológicamente ellos sí siguen siendo perseguidos por todo lo que vivieron y sufrieron.